Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Velázquez Ramírez. Hoy vamos a dar inicio a nuestro programa número 14 del podcast Derecho y Política. Vamos a hablar de un tema realmente importante para la ciudadanía peruana, ya que, como todos saben, el 12 de abril habrá elecciones, es decir, estamos a puertas de un proceso electoral donde los electores elegirán al presidente y a los vicepresidentes, a los 130 diputados, asimismo a 60 senadores y por supuesto a los representantes para el Parlamento andino. En concreto nos estamos refiriendo al sistema electoral. Un sistema electoral del que se ha hablado mucho y que desde la Constitución de 1993 ha experimentado un cambio sustancial debido a que el sistema no solamente está integrado por una institución, sino en este caso por tres instituciones. El primero de ellos es la JNE, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones. El otro órgano público es la OMPE, es decir, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y la última es el RENIET, es decir, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Estos tres órganos, o cada uno de ellos es autónomo, pero por mandato constitucional deben coordinar y, por cierto, velar por la eficacia y la transparencia del sistema electoral, garantizando obviamente que la voluntad popular o la voluntad del elector se refleje en las urnas y en consecuencia en la elección de las autoridades nacionales y también regionales y locales. Vamos a hablar de cada uno de ellos de forma resumida para después ciertamente entrar en las preocupaciones que tenemos sobre el sistema electoral y que es una preocupación, yo diría, muy legítima de los ciudadanos y ciudadanas del Perú. Entonces, vayamos a las funciones de cada uno de los órganos. Hablemos primero de la JNE, es decir, del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es su principal función? Es el de administrar justicia en materia electoral, así como fiscalizar los procesos electorales y brindar educación cívica electoral. Por su parte, la OMPE, es decir, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, debe organizar, así como planificar y ejecutar los procesos electorales. Y la RENIET, es decir, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, su función es el de registrar la identificación de personas y, por cierto, preparar el padrón electoral. De tal forma que al desarrollar cada una de estas instituciones las funciones que le encomienda la Constitución, el resultado debe ser un proceso electoral transparente, que refleje la voluntad
del electorado. Esto no es una tarea fácil y sencilla, más aún en una situación en que hay 36 candidatos presidenciales, así como cerca de 1.700 candidatos para diputados y senadores. Lo complicado y difícil no es solamente para las instituciones y en particular para la OMPE, que es el que organiza, planifica y ejecuta los procesos electorales, sino también para el propio ciudadano, pues tendrá que elegir entre 36 candidatos a la presidencia por uno de ellos, y entre varios cientos de candidatos a diputado elegir 2, y lo mismo para senador. Fíjense lo complicado que es para el elector. Esto no es sino el reflejo de la fragmentación política que sufre el Perú, y que, sin lugar a dudas, esto se refleja también en el Parlamento, es decir, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que tendrán pues una representación parlamentaria real y totalmente fraccionada. Pero por otro lado, también hay que advertir que serán pocos los partidos políticos que pasen la valla electoral, es decir, el 5% del total de votos. Por lo que nos hace suponer, y según informes de organismos e instituciones especializadas, es muy probable que entre 4 y no más de 7 partidos puedan pasar la valla. Es decir, el resto de partidos quedarán sin inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Así de complicado está la situación, así de preocupante está la situación, y desde luego esto nos lleva a pensar necesariamente en una reforma estructural, ojo, no solamente del sistema electoral, sino también del propio sistema de partidos, que ambos son pilares, sin lugar a dudas, de la democracia. Una democracia que también está tambaleando, una democracia frágil, que con esta situación de fragmentación política lo que hace es prolongar la inestabilidad política y, en consecuencia, hacer que la democracia se mantenga, no sé si en agonía, pero sí con fuertes falencias que hay que superarlos. Problemas que se constituyen para el Perú en desafíos. Repito, la fragilidad de los sistemas, del sistema de partidos, la falta de democracia en los partidos políticos, la falta de mecanismos serios y apropiados para seleccionar los candidatos por cada uno de los partidos. De igual manera, la corrupción, que no está ajeno al sistema
electoral y al sistema de partidos, y que nos ponen alerta lo que se puede venir en la representación parlamentaria, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Confiamos en que los electores sabrán en esta ocasión elegir bien a sus candidatos, elegir bien a su candidato para la presidencia, para diputados, para senadores y para el Parlamento andino. La información está a la mano. Entiendo que son muchos candidatos. En esto, los medios de comunicación y además el Internet, la tecnología de la información nos ayuda rápidamente a detectar aquellos candidatos que tienen problemas legales o problemas con la justicia, y además enterarse rápidamente sobre su trayectoria o la trayectoria de los candidatos, y además respecto a su hoja de vida, respecto a su labor social y por supuesto a su historial político. El Perú demanda una elección transparente, una elección que sea el real reflejo de la voluntad popular, de la voluntad de la ciudadanía, de la voluntad de los electores. Y más aún con esta prolongada y lamentable crisis política que vivimos, donde en cerca de 10 años, paradójicamente, el Perú tiene hasta ahora 8 presidentes. Esto se tiene que cortar. El ejercicio del poder no es un juego, es una enorme responsabilidad. Y por lo mismo se requiere también de un parlamento, en este caso bicameral, totalmente responsable. Y ojo, hay que ponerle freno a los poderes públicos y en particular al poder legislativo, evitando que se exceda en sus facultades, haciendo reformas más allá de lo que establece la Constitución, buscando, como ha ocurrido con este último Congreso, favorecerse y de esta manera, por ejemplo, permitir la reelección de los actuales miembros del Congreso, habiendo sido, ojo, prohibido. Es decir, se han hecho más de 60 reformas a la Constitución a la medida exacta de los actuales parlamentarios. Eso nos lleva necesariamente a pensar en que la Constitución debe ser revisada, pero no necesariamente por los órganos legislativos. Digo órganos porque ahora estamos hablando de 2 cámaras, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque hay que evitar precisamente el manoseo descarado como hasta ahora ha ocurrido. Es hora de parar esta situación y por lo mismo el elector, con la información que tiene, debe dar o votar de forma responsable, previamente informándose.
y castigando a quien tenga que castigar. Y obviamente premiando con su voto a quien se hace merecedor para estar en un poder tan importante propio de una democracia moderna y obviamente de un Estado republicano y democrático como postula el Perú en su Constitución del 93. Bueno, me queda despedirme, no sin antes comentarles que estamos en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Nos vemos todos los viernes y, por supuesto, que estoy atento a sus comentarios para retroalimentarnos, para tomar también sus sugerencias de temas importantes y necesarios, no solamente para el Perú, sino obviamente para el mundo. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Chao.